amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. El pasado 28 de julio, el presidente constitucional de la República, Ollanta Humala, exhortó al Parlamento a debatir proyectos de ley relacionados con el combate a la corrupción y precisamente mencionó también la propuesta de establecer la muerte civil a los deudores por delitos de corrupción, así como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a la doctora Susana Silva Hasselbank, coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción adscrita a la PCM, y también al doctor Iván Montoya Vivanco, coordinador del programa Anticorrupción del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les damos la más cordial bienvenida a ambos. Antes de entrar al tema de fondo, vamos a ver una breve encuesta para saber qué opinan los ciudadanos de a pie y sobre este importante tema. Adelante. ¿Usted estaría de acuerdo en que sea imprescriptible los delitos de corrupción? Claro que sí, porque no es justo que porque pasa el tiempo, o sea que tú en alguna forma o con abogados o con juicios logras alargar tu proceso y te prescribe. Entonces nunca pagas tu pena. Si los fraudes son políticos, es cuestión política, pero si son fraudes, si son, digamos, comunes, deben ser juzgados por la ley y con el peso de la ley, con todo. Deben ser juzgados al final y no prescribir nada, si es un delito grave. No, de ninguna manera. Los delitos de corrupción no deben prescribir de ninguna manera porque esa es una forma que los corruptos utilizan para evadir la justicia, evadir su responsabilidad. O sea, yo pienso que no, de ninguna manera. Esto tiene que ser imprescriptible. Debería ser así porque los corruptos en algunos casos se benefician de eso, ¿no? Quieren que prescriba eso y la verdad que no debería, ¿no? Es más, deberían agilizar para que el Poder Judicial pueda pueda procesar a todos, cosa que no hayan delitos que se prescriban, porque por algo están ahí, porque han cometido una mala acción, ¿no? Es una lección para todas las personas que quieren incursionar en la política, que es un trabajo el cual es subvencionado por todos los peruanos. Entonces sería un incentivo para que sigan delinquiendo y haciendo actividades ilegales con el dinero de todos. Bien, como hemos podido apreciar, la mayoría de ciudadanos opina que este tema es de vital importancia, casi al mismo nivel que la seguridad ciudadana, por lo que instan también a las autoridades a poner mano dura para combatir la corrupción en nuestro país, que va en perjuicio de la democracia, la debilita y especialmente también contribuye con que continúe la pobreza en nuestro país. En ese sentido, queríamos preguntarle también a la doctora Susana Silva, ella es coordinadora general, en la presentación lo dijimos, de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la PCM. Ustedes han hecho una solicitud a la actual mesa directiva del Parlamento para que se debatan proyectos de ley en ese sentido. ¿Cuáles son los proyectos que han enviado? Efectivamente, Elsa, nosotros desde la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que además la conforman 20 entidades del sector público, privado y sociedad civil, en conjunto estamos solicitando a la mesa directiva del Congreso, en la misma línea de lo señalado por el presidente Humala, que se prioricen los proyectos de ley en esta legislatura, todos aquellos que están referidos a la lucha contra la corrupción. Estamos planteando aquel que modifica el concepto de el concepto penal de funcionario público, también que se apliquen las multas para los delitos de corrupción. No solamente estamos hablando de la reparación civil o de la pena privativa de libertad, sino que se establezca una sanción pecuniaria que es indispensable, porque además así lo recomiendan los instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción. Además de eso, hay otros proyectos también, además del señalado, el de la muerte civil y el de la imprescriptibilidad o dúplica de plazo de prescripción, también está el referido al que establece la obligatoriedad de que los funcionarios presenten una declaración jurada de conflicto de intereses. Esto va a ser una herramienta muy importante, Elsa. Que hasta ahora no se ha dado. No se ha dado. En nuestro país tenemos declaración jurada de bienes y rentas. Todos los funcionarios públicos tenemos que presentar una declaración jurada. Los candidatos también. Exactamente,
Lo que no se da es una declaración jurada de intereses en el cual se pueda manifestar de modo claro en qué situaciones puede haber un conflicto de intereses al momento de que una persona ingrese a un cargo específico. Se han visto muchas veces que por destapes periodísticos se ha dado cuenta de funcionarios que están ocupando cargos a pesar de tener una actividad comercial que va justamente relacionada, que está relacionada y que por lo tanto podría generar un conflicto de intereses nuevamente. Entonces, esto es necesario implementarlo. No sería el primer país que lo hace, son varios países. A nivel del sistema interamericano existe una declaración jurada modelo y se recomienda que los países tengan esta herramienta como un mecanismo de prevención. Doctor, queremos consultarle, ¿por qué no deben de prescribir los delitos de corrupción? Se habla de una dúplica del tiempo, o también se plantea hasta triplicar el tiempo. Gracias. Los delitos de corrupción de funcionarios, peculado, colusiones, cohechos, en fin, los que emblemáticamente se producen en el Perú recurrentemente, no son delitos fáciles, son delitos complejos. Y no solo porque muchas veces intervienen una o dos personas, sino porque la naturaleza del delito mismo es complicado. A veces está involucrado un alto funcionario del Estado que tiene toda una cantidad de mecanismos que bloquea la persecución penal, bloquea el avance de las investigaciones penales. Entonces, muchas veces por ese paso del tiempo, en el que en general en los delitos el Estado ya no tiene la potestad para perseguirlos, decae. Pero no es un delito común o simple, no un homicidio, unas lesiones que se pueden producir en un contexto determinado donde hay evidencias probablemente. Entonces, reitero, la complejidad de estos delitos, sea por los que intervienen en estos delitos o por la propia naturaleza de este hecho, hace que el plazo que deba tener el Estado para poder perseguir, investigar y eventualmente juzgar y sancionar estos hechos tenga que ser un tiempo mucho más largo que el normal. Sobre todo por las investigaciones. Sobre todo por la falta de pruebas de repente, que dé tiempo suficiente para porque muchas veces se trata, como repito, de altos funcionarios que con una defensa altamente sofisticada, si se quiere. O si se van al extranjero, que esto complica también la evidentemente, situación. la huida de la persecución penal nacional también complica enormemente esta. Entonces los plazos se vuelven demasiado cortos frente a los mecanismos que ellos tienen para evadir la justicia penal. Entonces, o hablar de imprescriptibilidad o hablar de dúplica del plazo de prescripción, creo que hace bien a la lucha contra la corrupción en la medida en que evita que fácilmente se caiga esa potestad punitiva del Estado. Pero yo agregaría tal vez la necesidad de no solo ampliar el plazo de prescripción o hacerlo imprescriptible, no sé, en el caso de los funcionarios, sino en el caso de los particulares que apoyan a los funcionarios en la comisión de delitos de corrupción. Una de las cuestiones que yo noto en la experiencia cotidiana es que en los casos de los funcionarios, por lo menos los plazos de prescripción se pueden avanzar un poco, pero en el caso de los particulares, muchas veces los plazos de prescripción son más cortos, por una serie de consideraciones que es difícil explicar acá. Habría que uniformizar el plazo de prescripción para ambos. Claro, ¿no? Porque el delito finalmente es el mismo, ¿no? La comisión del delito. No necesariamente. Pero si no recibieran de repente la ayuda de ese tercero, que no es funcionario. Lo que ocurre es que hay algunos tipos penales, como por ejemplo el tráfico de influencias, que entiendo que se está refiriendo Iván, o el de colusión también, a quien se sanciona, el tipo penal que está tipificado en el Código Penal, se sanciona al funcionario o al que ha actuado, bueno, al funcionario público, pero en el caso, por ejemplo, el de colusión, ¿no? Al funcionario, pero al particular solamente se le va a considerar como cómplice o como instigador. Entonces ahí viene el problema de que no le alcanzaría el tipo penal de corrupción y por lo tanto los plazos de prescripción serían mucho más cortos, ¿no? Entonces, claro, lo que plantea Iván es acertado, pero otra alternativa también sería
que es algo que nosotros estamos evaluando, y es que establecer más bien también que se considere como delito de corrupción o como sujetos o como agente del delito de corrupción a los particulares que participan dentro de la figura de la colusión o el tráfico de influencias, porque ambos delitos son delitos de participación necesaria. Siempre tienen que haber dos para que se configure el tipo penal, ¿no? Entonces, hay unos temas ahí más de técnica jurídica seguramente, pero la idea es que no se escapen en ninguno de estos supuestos a ninguna persona a efectos de evitar la impunidad, ¿no? Ustedes como Comisión Anticorrupción de Alto Nivel están planteando más la duplicidad del tiempo para que prescriban estos delitos y no la imprescriptibilidad. A ver, para nosotros la imprescriptibilidad es algo importante, creemos que se debe dar. Sin embargo, por un tema más bien práctico, habida cuenta que la imprescriptibilidad supondría una modificación o una reforma constitucional, el artículo 41 de la Constitución tendría que cambiarse y eso demanda mucho más tiempo. Por esa razón, al interior de la comisión, donde participan el Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Ministerio Público, sociedad civil y sector empresarial, todos los entes involucrados, todos, se consideró que era mucho más efectivo plantear la dúplica del plazo de prescripción, ¿no? O inmediato y más rápido, porque no demanda una reforma constitucional, sino solamente la reforma de un artículo del Código Penal. Y además porque en nosotros de la revisión que hacemos de los instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción, como es la Convención de Naciones Unidas, no recomiendan en ninguna parte la imprescriptibilidad. Lo que recomiendan es que se aseguren plazos lo suficientemente largos para que se evite que un caso de corrupción quede impune. Entonces, en función a todos estos elementos es que se evaluó y se dijo que una alternativa era esta. Esto se aprobó efectivamente a nivel de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, pero no llegó a pasar al Congreso. Sin embargo, lo hemos hablado con algunos congresistas que en el momento que tengan que evaluar, vean también esta posibilidad como una alternativa justamente a aplicar. Queríamos preguntarle también al doctor Montoya, en la legislación comparada en otros países ya se ha aprobado, por ejemplo en Bolivia, el tema también a nivel constitucional, ¿no? En Ecuador, Bolivia, en otros países también México, e incluso también algunas modificaciones en Argentina, en México también. Sí, el tema de la Venezuela, imprescriptibilidad de estos delitos de corrupción de funcionarios está presente en varios de los países que ha mencionado. Claro, uno podría decir que se trata de países de corte medio autoritario, no lo sé, pero no es del todo cierto. En algunos países europeos, Alemania, por ejemplo, no regula plazos de prescripción para delitos graves, por ejemplo. En Suiza, por ejemplo, se da por el tema del terrorismo. El homicidio calificado en Alemania no prescribe. Entonces, eso el tema surgió a raíz del nacionalismo. Probablemente del nacionalsocialismo, pero reitero que para delitos graves en algunos países no prescriben los delitos. Sin embargo, el tema de la prescripción siempre se consideró un coadyuvante de la seguridad jurídica en un país. O sea, en un país determinado, por un delito que uno cometa o se sospeche que haya cometido, no puede estar todo el tiempo y toda la vida enjuiciado, o por lo menos con la potencialidad de que el Estado lo investigue, lo procese o lo juzgue, ¿no? Después de 15, 20 años. Eso genera un poco de inseguridad jurídica. Por eso reconozco que es bueno tener plazo de prescripción, se controla el poder del Estado. No vayamos a un tema de imprescriptibilidad para todos los delitos, eso sería peligroso. ¿Se puede pensar, ¿no?, que podría usarse políticamente para persecución efectivamente, política? Puede ser mal usado o mal empleado como un instrumento de persecución permanente, sin tiempo. Por eso solo se incorpora a las legislaciones nuestras para casos graves, derechos humanos, eso está mucho más claro. Y en el tema... Por ejemplo, el tema de violaciones también de menores, ¿no? Debería de ser así, porque el daño se puede constatar. Algunos profesores de Derecho Penal no estarían de acuerdo con empezar a ampliar los plazos de prescripción. Claro. Sí tener plazos amplios, ¿no? En el caso de violación de menores, por ejemplo, dado que se trata de delitos con penas muy altas, los plazos de prescripción son muy largos. Es muy difícil que alguien se escape del plazo de prescripción. Y como le digo, en el tema de corrupción,
Más allá de estar de acuerdo, yo podría aceptar el tema de la imprescriptibilidad para los casos más graves de corrupción de funcionarios, pero está lo que menciona Susana, el tema del inconveniente constitucional que hace complejo ponerse de acuerdo, y bastaría, yo creo que tendría un efecto bastante parecido o equivalente, el duplicar el plazo de prescripción, ¿no? Ahora, ojo, con relación a la dúplica ya está en el artículo 41 para delitos de la contra el patrimonio, el artículo 41 de la Constitución. Pero lo que pasa es que lo que ocurre es que lamentablemente el artículo 41 lo acota o está acotado solamente para aquellos delitos que tienen un correlato patrimonial. Entonces, lo que haría falta en este momento, y en ese sentido va la propuesta, es que se extienda esa dúplica de plazo de prescripción para todos los delitos de corrupción. O sea, no solamente para aquellos que tienen un contenido patrimonial, sino absolutamente para todos, ¿no? Porque finalmente el daño está hecho aún cuando haya patrimonio o no. El daño a la legitimidad, el daño a la autoridad, el daño a la administración de justicia está hecho también. Entonces, yo creo que es una alternativa bastante interesante que habría que explorar. Sin duda, personalmente, yo estoy de acuerdo también en el tema de corrupción, la imprescriptibilidad, que pueda ser definitivamente una norma que rija para los casos de corrupción, pero también hay que explorar esto de la dúplica, que puede ser una salida más precisar rápida, ¿no? sobre todo, ¿no? Para que no se cometan abusos. Bien, vamos a hablar sobre la diferencia entre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la muerte civil luego de una breve pausa. Nosotros retornaremos en unos instantes con más información aquí en Voz Ciudadana. De lunes a viernes a las 7:30 de la noche, usted tiene la mejor y más amplia cobertura de toda la labor parlamentaria en CRTV Noticias. Sea el primero en enterarse de las leyes que rigen el destino de nuestro país. Vea CRTV Noticias de lunes a viernes a las 7:30 de la noche en Movistar TV, Claro TV y Ves Cable. Y en TV Perú de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Regresamos con Voz Ciudadana, estamos hablando sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y por supuesto también queremos saber cuál es la diferencia entre esta propuesta, que ya hay varias, y también otras tantas propuestas relacionadas con la llamada muerte civil. ¿Cuál es la diferencia? A ver, son dos proyectos distintos, aunque en algunos casos algunos congresistas han presentado propuestas que juntan ambas, pero la propuesta, el proyecto civil respecto del cual mencionó el presidente el 28 de julio, es uno muy en particular que presentó el Poder Ejecutivo hace ya más de un año y donde se plantea que aquellos, primero que se cree un registro de deudores de la corrupción, primero. En segundo lugar, aquellos deudores, aquellos que deben montos por reparación civil, esas personas no pueden trabajar en el Estado, no pueden contratar con el Estado. Pero esa prohibición o esa limitación rige únicamente por el tiempo en el que tienen la condición de deudores. Entonces, esa es la propuesta que se plantea. Una vez que pagan la deuda, no hay problema. Esa es la propuesta, porque si no lo otro sería una inhabilitación a perpetuidad, en todo caso, ¿no? Pero la propuesta no es esa, es solamente muerte civil por el tiempo que temporal, deben... es una muerte civil temporal. Que deben el monto de la reparación. Porque se presta confusión, ¿no? Parece que fuera permanente. Lo que ocurre es que han habido otras propuestas, hay más de 13 propuestas o proyectos de ley que están aquí en el Congreso que plantean imprescriptibilidad, inhabilitación y hay distintos matices en cada una de ellas. Pero particularmente la que se está refiriendo el Ejecutivo, que es la que planteó el Ejecutivo, tiene este matiz que señala. Doctor Montoya, en el caso de la muerte civil, ¿debe ser a perpetuidad o no? ¿O sería inconstitucional? Hay que distinguir dos de los mecanismos, ¿no? Lo de la muerte civil, entiendo, y el tema de la inhabilitación propiamente, que es una de las penas que se le imponen a los funcionarios públicos que son condenados por un delito de corrupción. En el caso de la muerte civil, que tiene que ver con
sobre todo a terceros y particulares, impedirles la posibilidad de contratar con el Estado o de que ingresen a la función pública por deudas que mantengan de un delito en el que hayan sido condenados. Me parece adecuado, como lo ha mencionado Susana, en la medida que perdure la deuda con el Estado. Es un poco inaceptable, ilógico e incongruente que alguien que mantiene una deuda con el Estado por una consideración de actos de corrupción realizadas puedan ingresar a la función pública. Pero yéndonos al otro extremo, el que ya cumplió y pagó. Sí, yo creo que eso... ¿Debe seguir sancionado no, yo de creo por que vida, no me parece un exceso, una desproporción, y eso no se puede tolerar en un Estado de derecho como el nuestro. Claro. Y como se ha mencionado, eso afecta a otros derechos que están involucrados, ¿no? El principio de resocialización. Si uno mantiene a una persona de por vida sin poder contratar con el Estado cuando ya ha cumplido todas sus obligaciones. Sería una especie de marginación, ¿no? Sí, y además el propio Estado se podría estar haciendo una suerte de autogol, digamos. Esta persona puede encontrar espacios cerrados para trabajar o para laborar y puede más bien derivarse a alguna carrera delictiva, ¿no? Digamos, de no encontrar, al cerrársele o al obstaculizarse sus posibilidades de trabajar, en fin, puede ser muchísimo más riesgoso. Puede ser contraproducente. En el tema de la inhabilitación, que es lo que se impone a los funcionarios cuando son condenados, además de la pena privativa de libertad, allí tal vez sea conveniente, no sé si lo registran proyectos de ley, no una inhabilitación perpetua, que también estoy en desacuerdo, pero probablemente alguna ampliación de los plazos. El plazo de inhabilitación penal es hasta 5 años. Curiosamente, el plazo de inhabilitación no penal, sino por actos de infracción constitucional, son 10 años. Sí. Yo creo que sería bueno uniformizar eso y probablemente aumentar el plazo de inhabilitación, el tiempo de inhabilitación como pena, la segunda pena o la pena alternativa o la pena conjunta, mejor dicho, que se le impone a un funcionario público cuando es condenado, ¿no? 5 años sigue siendo un poco limitado, me parece, ¿no? En fin. Tiempo corto. ¿Usted opina lo mismo? Sí, claro, definitivamente, pero aquí sobre ese punto específico de la inhabilitación, desde la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción no vamos a plantear una propuesta en concreto porque creemos que es necesario, ya existen varias propuestas aquí a nivel del Congreso y es necesario que se inicie un debate. Lo importante es eso, que se ponga en debate este tema, se converse de qué es lo mejor y qué mensaje además queremos dar a la ciudadanía, a aquellas personas que se ven tentados a incurrir en casos de corrupción, ¿no? Y la ampliación ciertamente de los plazos para nosotros es positiva, ¿no? ¿Cómo va el trabajo respecto a anticorrupción en relación a los gobiernos regionales, al interior del país? ¿Cuál es la percepción? Bueno, la percepción tanto en Lima como en gobiernos regionales es pareja, o sea, la corrupción es el segundo principal problema en el país. Hay una tendencia ligerísima a la baja que se presenta y justamente que ha sido puesta de conocimiento el día de hoy en la encuesta que con Proética hemos apoyado nosotros y algunos gremios empresariales. Pero lo contundente y lo cierto es que sigue siendo uno de los principales problemas. La misma situación se da a nivel del interior. Lo que nosotros estamos trabajando en este momento es buscar la forma de impulsar que a nivel regional también se creen espacios de articulación. Cuando nosotros hablamos de corrupción, siempre tenemos que tener en cuenta que al igual, como tú decías al inicio, al igual que el fenómeno de la seguridad ciudadana, al ser tan complejo, se requiere que haya un conjunto de voluntades de todas las entidades que están involucradas en el tema. Poder Judicial, Ministerio Público, la Policía Nacional, la Contraloría General de la República. Todas ellas tienen que trabajar de la mano o tenemos que trabajar de la mano para tener resultados. Entonces, en la misma línea de lo que estamos haciendo aquí a nivel central, en Lima o a nivel nacional, mejor dicho, lo mismo nosotros buscamos que se haga a nivel regional y creo que hay en este momento magníficos resultados. De los 25 gobiernos regionales que tenemos, en este momento son 14 gobiernos regionales que ya cuentan por primera vez con una comisión regional anticorrupción. Eso significa
cuenta que en cada uno de ellos, es muy bueno, en cada uno de ellos hay se ha generado este espacio de articulación donde participa el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría Anticorrupción, la Contraloría, la Defensoría. Yo quiero ser bien clara. El hecho de que se conforme una comisión no va a resolver el problema de corrupción. Eso lo tenemos bastante claro. Se requiere una voluntad política muy firme, se requiere un plan de acción bastante claro y se requiere de una política de hacer seguimiento a todo aquello que está contenido en el documento. Entonces, pero es importante, es un primer paso y eso es importante. Doctor Montoya, en el instituto en el cual usted labora, ¿cuáles son los pasos que se están dando en ese sentido? Teniendo en cuenta justamente que hay la percepción de que falta voluntad política para poner, digamos, un poco mano dura, porque se dice también que los plazos son muy benignos y puede pensarse que fomenta la impunidad justamente de estos delitos, porque no pasa nada con muchos funcionarios del Estado. Creo que lo que tiene que quedar bien en claro es que la lucha contra la corrupción implica muchas medidas y muchos mecanismos que de alguna manera tienen que tener algún grado de articulación, sobre todo mecanismos preventivos. De lo que hemos estado hablando ahora, que tiene que ver con la imprescriptibilidad o la inhabilitación o la muerte civil, son más instrumentos penales, que son importantes, pero solo atacan probablemente un aspecto del problema de la corrupción, claro, el problema grave y el problema cuando ya se manifestó. Entonces, creo que hay otras dimensiones que no hay que perder la vista, que tienen que ver con el ámbito preventivo y que van a dar buenos y mejores resultados a mediano y a largo plazo. Claro, hay que atacar todos los frentes. Por ejemplo, la ley de servicio civil, yo estoy convencido que debería ser, es la herramienta fundamental para empezar a trabajar a mediano y largo plazo en una prevención de la corrupción, del menudeo, digamos, de la corrupción inercial que existe en el Perú. Evidentemente hay que corregir aspectos de la ley del servicio civil, perfeccionarla, pero tiene que entrar en vigencia en algún momento y empezarla a implementar. Creo que para mí ese es uno de los instrumentos más importantes de prevención y me parece que... Es como que de repente hay una sensación que los peruanos, uno reniega de la corrupción, pero como que se conforma, no se hace nada. Pero sí exige también que las autoridades actúen. No, definitivamente, es muy cierto lo que dice Iván y quizás por un tema de tiempo no ha quedado muy claro de repente para los televidentes, pero la corrupción al ser tan compleja requiere de mecanismos de sanción, de represión, pero también de prevención. Y ciertamente para aquellos problemas o sobre todo los casos de microcorrupción, es la prevención la que tiene que ser la herramienta para erradicar esto y para evitar que ocurran estos problemas. Y lo que tú mencionas de la ciudadanía, cómo tiene que hacer para participar en esto, porque no es solamente un tema del Estado, es un tema también de la propia sociedad civil. Entonces tenemos que nosotros fomentar e impulsar mucho que la ciudadanía se anime a denunciar. Hay mucho temor, hay mucho desconocimiento, pero también hay mucha, de parte del Estado, ha habido mucha o poca efectividad en el tratamiento y en la tramitación de las denuncias. Entonces, sí hay una tarea pendiente muy grande que tenemos que hacer, darle a conocer a los ciudadanos cuáles son estos canales de denuncia, pero también proteger al denunciante, que es una tarea en la cual ahora queremos nosotros empezar a trabajar, porque si no nadie se va a animar. Hay una ley de protección al denunciante que creo que es un primer paso importante, hay que reconocerlo, pero hace falta todavía dar un marco integral que no solamente proteja al denunciante en el ámbito administrativo, sino que le dé todas las garantías también al momento que llega o que se presenta en el ámbito penal. Entonces, es un conjunto de acciones, la denuncia es una de ellas. Y sobre todo el procedimiento, el servicio civil. ¿Dónde procede una denuncia o no? ¿Dónde? Exactamente. Hay múltiples canales de denuncia, que es lo que estamos viendo. Y tampoco que vengan lluvias de denuncias que de repente no son por cuestiones políticas, sino yo creo que encontrar el punto de equilibrio. Ese es un tema central. Pero uno último que creo que también tiene que quedar muy claro, Elsa, y estoy segura que Iván va a compartir conmigo, es el tema de la transparencia. Para nosotros, como mecanismo de prevención,
por excelencia se constituye la transparencia. Tenemos un marco normativo bastante bueno, pero requerimos de una autoridad nacional que garantice el cumplimiento efectivo de las normas en materia de transparencia. Hay una muy buena propuesta que ha presentado la Defensoría del Pueblo, que se está, con algunos matices, se quiere darle forma para que sea presentada. Y creo que en esa línea tendríamos que trabajar, ¿no? Doctor Montoya, finalmente la tarea para el Congreso de la República, lo último que se debatió fue el 2011, que se regresó la Comisión de Justicia justamente sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Qué cosa debería hacer el Congreso? Bueno, ya la representante de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción nos ha dicho la lista de proyectos de ley que ha propuesto la mesa directiva actual. Bueno, yo creo que hay proyectos de ley que apuntan y avanzan y mejoran un poco más el sistema de sanción de los casos de corrupción más grave. Están en la mesa y creo que se requiere voluntad política para impulsarlas. Probablemente ceder un poquito al paso al tema de la imprescriptibilidad y apostar por la dúplica en la medida en que haya otro tiempo para madurar y poder ver la reforma de la Constitución, en el sentido de expedir normas que son más fáciles de poder consensuar y aplicar y que van a ser muy útiles en lo que es investigación y sanción de la corrupción. Pero eso es en el tema penal, repito, y eso es solo una parte de la lucha contra la corrupción. Creo que, y solo para terminar de mi parte, algo importante, además de la transparencia que menciona Susana y de la cual estoy de acuerdo, hay otra cosa que es importante para la ciudadanía y para la población, ¿no? Creo que el peor favor que se le puede hacer, o el flaco favor que se le puede hacer a la lucha contra la corrupción, es creer que no es posible combatirla. Es convencerse aparentemente de que no se puede hacer nada. Conformarse, no. Efectivamente. No eso nos convierte, como no. decía un sociólogo nuestro, en una sociedad de cómplices, ¿no? Bien, yo les agradezco a ambos su participación en el programa. Hemos volado ya en el tiempo y se ha dado una pincelada general, pero por supuesto la tarea está pendiente también aquí en el Congreso de la República. Les reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos contar con ustedes en cualquier otra oportunidad. Encantada, muchas gracias. Bien, llegamos al final de esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.